Estimados y estimadas tripulantes de YouTube, ¿cómo están? Aquí Citizen Tech. Un lujo como siempre estar por acá para traerles toda la información que va sucediéndose en Star Citizen. En el video de hoy te voy a contar lo que ha dejado el evento llamado Con 42, celebrado en tierra germana. Han quedado varias perlitas, así que ponete cómodo, pon el teléfono en modo avión y prepárate que así arrancamos. Dale. Bueno, como les dije antes, se llevó a cabo este evento llamado Con 42, el cual es una convención de fans alemanes que se hizo por primera vez en el año 2016. En este evento se dieron lugar a diversos paneles, como por ejemplo la presentación de cosplay por parte de los fanáticos, una charla con Brian Chambers donde abordó su infancia, el ingreso y comienzos en la compañía. Además estuvo presente la gente de Atmo Esports que habló de lo suyo, y también entre otros estuvieron presentes algunos desarrolladores quienes recibieron preguntas por parte de los presentes. Ellos fueron Dan Truffin, Yogi Klatt y Thorstein Lehmann. Me vas a decir que no podía llamarse Juan Pérez. ¿Cómo nos complicamos con los nombres, Siendo respondidas casi todas las preguntas, con excepción de algunas que excedían sus conocimientos o jerarquía para comentar o aseverar en qué punto se encontraba tal o cual característica, o si sería posible verla en un futuro, como fue el momento en que se les consultó sobre en qué estado del desarrollo se encontraban los paracaídas. Sí, algo de lo cual, si haces memoria, recordarás que nos mencionaron no hace tanto tiempo atrás. Bueno, comienzan preguntando sobre qué tan posible será que los jugadores modifiquen físicamente la superficie planetaria, agregando por ejemplo un túnel a una montaña, nivelando terrenos o cosas por ese estilo. Y dijeron que si bien eso es algo que ya hacen con la herramienta que tienen ellos en su poder, obviamente no está planeado en lo inmediato que esto lo pueda hacer el jugador, pero bueno, es algo que en este momento no pueden asegurar que esté en los planes. Luego preguntaron sobre si Star Citizen tendría más profundidad en el aspecto de la supervivencia, por ejemplo como sucede en otros videojuegos, donde en zonas frías debes hacer una fogata con madera que debes recolectar o construir bases juntando rocas o troncos. En este punto, según Dan Truffin, no es lo que se tiene pensado para Star Citizen, digamos como un modo final de juego o construcción, pero sí se podría añadir en un tiempo lejano que el jugador pueda generar algún tipo de tienda muy básica para subsistir un tiempo determinado donde se encuentre. Lo mismo sucedería con otras ideas que tienen pensadas en este aspecto del tipo survival. En cuanto al salvage, actualmente sabemos que es bastante simple, basta con absorber material de una pieza, almacenarla en una caja y luego venderla. Todo esto con un solo tipo de material. Bueno, esto será mucho más complejo en un futuro. Por ejemplo, en este momento la minería cuenta con diversos tipos de cabezales, pero no así el salvage, lo cual seguirá de ese modo ya que creen que no es necesario añadir otros tipos o más amplitud de herramientas que permitan raspar el casco de piezas o naves para obtener este material que por ahora es de un solo tipo. Para obtener más cabezales en el salvage, primero habrá que sentarse a definir todos los tipos de materiales que serían necesarios para luego definir lo otro. Además, actualmente es bastante relajante la mecánica y nos dicen que no quieren que pierda ese tono en este momento. Ahora mismo en el Salvage el juego grupal no tiene mucho sentido, pero está planeado darle más relevancia en esta mecánica a ese tipo de juego. Aún faltan varios sistemas por implementarse. Acerca del blindaje de las naves, dijo Yogi Klatt que trabajan en un modelo basado en la Gladius. Aún están realizando pruebas con ella, pero falta mucho tiempo para verlo implementado en el universo persistente porque se requiere de muchos complementos y servicios que aún no están disponibles. Lo mismo para expandir todo esto a las demás naves, siendo que no todas ocupan el mismo blindaje. Entienden los problemas que esto trae al universo persistente, saben que tienen que obtener una solución lo más rápido posible, pero esta meta será difícil de alcanzar en el corto plazo. Luego preguntan sobre el funcionamiento del piloto automático haciendo una comparación con vehículos de la actualidad y que en Star Citizen solo tenemos el modo crucero, algo que traían los coches ya en los años 90, por lo que si la idea era agregar algo más de tecnología en este aspecto al juego. Según Yogi Klatt, técnicamente podrían hacer esto porque tienen un sistema de inteligencia artificial
que utiliza algo así como un piloto automático para hacer lo que se requiera. Pero implementarlo o no dependerá de debatirlo con el mismísimo Chris Roberts y ver qué quiere él para este tipo de implementación y uso. Roberts siempre está muy metido, involucrado con todo lo que hace referencia a las naves y sus detalles, así que como te dije antes, dependerá de su idea. Dan Traffin dice que no es menor la pregunta porque hace alusión a qué tanta libertad querrá tener el jugador en este mundo abierto, qué tanta responsabilidad o qué tanta simpleza, a punto tal de solamente poner el rumbo en el piloto automático y luego dedicarse a hacer cualquier otra cosa. No es algo que estén negados a implementar, deben estudiarlo, qué tan factible será añadirlo. Por ejemplo, si ir con el piloto automático limitaría las maniobras y la velocidad, algo que no sucedería si la nave la volase uno mismo. Son experimentos que deben hacer con el transcurrir del tiempo, pero siempre, Chris Roberts será quien tenga la última palabra. Respecto a nueva ropa para personajes femeninos, están teniendo algunos problemas que deben solucionar, pero intentan hacer todo lo más rápido posible para que los jugadores tengan esto adentro del juego. En tanto que mencionan los componentes y el equilibrio de los mismos, aquí comenta Yogi que trabajan sobre ellos basándose en Escuadrón 42 y cuando esto se encuentre listo lo pasarán al universo persistente. Esto requiere del trabajo de varios equipos. Cuando esté listo impactará drásticamente sobre muchos otros elementos que deberán revisar, lo cual traerá aparejado un gran trabajo porque por ejemplo habría que ver cómo afectará todo esto nuevo al consumo de energía en las naves o cosas similares y habrá que equilibrar eso también. Además, se pregunta por el estado actual de las misiones de comercio y comentan que se están enfocando principalmente en este momento en misiones relacionadas a Pyro. Ni bien terminen de trabajar en misiones para ese sistema, van a retomar el trabajo con misiones comerciales para Stanton. Algunas mejoras relacionadas al comercio las veremos en el parche 3.19, dado que han retocado valores relacionados a la minería. Se intenta que esta mecánica, cuanto más lejos viajes, más lucrativa sea. Preguntan acerca de si hay una cantidad de naves determinadas a crear y la respuesta es que no podrían asegurarlo dado que las naves son básicamente el alma del juego. Así que seguramente luego de la Galaxy, que fue la nave mencionada en el ejemplo, llegarán muchas naves más. En algunos otros juegos se puede comandar flotas enteras de NPCs, eso es algo que no sucederá en Star Citizen. Comentan que la idea es que esto no se transforme en un juego de estrategia en tiempo real, quieren que los jugadores sean quienes manejen las naves y tengan responsabilidades. Aunque están a favor de poder equipar NPCs, no es el uso que tienen ideado para ellos. Están estudiando cómo implementar carreteras y rutas, por ejemplo para conectar un puesto avanzado con otro o simplemente colocarlas en superficies planetarias. La herramienta con la cual construyen los ríos ha sido un gran avance en este aspecto y como la han desarrollado ahora deberían hacer lo mismo con la que permita construir esas rutas. Una de las dificultades que tienen por delante con esto son las grandes extensiones que deberían tener estas rutas, dada la distancia en que se encuentra un puesto avanzado del otro. Además, no será la misma ruta la que se coloca en el desierto de Daimar, por ejemplo, que la ubicada en Microtech o otros biomas, por lo que aún tienen que aprender sobre esto y trabajar mucho en este tema. Sobre la actualización del Lumberyard a un nuevo motor gráfico, nos dicen que se sigue trabajando arduamente para implementar Gen 12 y del viejo motor con el que comenzaron, queda poco y nada. Están estudiando cómo comenzar a implementar los seguros de las naves, dado que es una herramienta muy buena que tienen en sus manos. En el parche 3.19 llegará el loot de armas y componentes en las naves, por lo que esta herramienta bien trabajada podría dar sus frutos. En el año 2020 mostraron Aron Halo con sus puertas y la pregunta fue en qué punto se encontraba esto del desarrollo. La respuesta aquí resultó ser que esto debió quedar en stand-by, digamos ahí un poquito archivado a la espera de Pyro. Nos comentan que se trabaja activamente en los bolsones de carga que tiene la Prospector y la Mole para que estos puedan ser desmontables una vez que se llenan y luego cargarlos en una nave de carga para que ésta los lleve a una refinería. De esa manera las naves mineras puedan seguir su trabajo. Esto, según han indicado, llegaría funcional en el parche 3.19, algo que es realmente muy pero muy bueno.
Continuando, nos dicen que cuando el soporte vital se encuentre funcional, cuando una nave reciba un ataque podría provocarse un incendio, por lo que la tripulación debería lidiar con el efecto de asfixia al faltar el oxígeno. Es algo que se planea y será así. Están estudiando mejoras para las organizaciones, su administración y uso en general. Han observado otros juegos para tomar algunos ejemplos. Darán soporte al sistema de sonido Dolby Atmos, ya está previsto que esto suceda, lo cual mejorará enormemente la experiencia sonora del juego. De momento nos dicen que no tienen planes para trabajar con ChatGPT, han estado probando algunas cositas y les ha llamado la atención, así que en un futuro podrían intentar algún tipo de interacción con esta herramienta. Actualmente, cuando nos movemos en el universo persistente, lo hacemos saltando de un punto a otro, pero más adelante en el tiempo tendremos mucha más libertad con la implementación del Quantum Boost que ya vimos en la última CitizenCon. Se preguntó sobre el radar, pero bueno, no hubo respuestas a ello, dado que ninguno de los tres desarrolladores eran los indicados para responder esta pregunta. Cuando todo esté más avanzado y las prioridades cambien un poco, podrían trabajar en la implementación de generar un cambio de outfit completo con tan solo un clic. Bastará tener seteado todo el traje completo en una configuración guardada para que esto suceda. Relacionado también con las organizaciones, nos dicen que se piensa que los jugadores puedan utilizar un mismo skin que los identifique como organización, como clan. Esto aún no está planeado, pero deben revisarlo. Entienden que es algo necesario. Por ejemplo, si una organización está llevando adelante una operación especial, todos deberían llevar el mismo skin. Es algo normal y lo comprenden. Respecto a los interiores de los edificios, están aprendiendo acerca de todo esto. En primer término, han tomado los edificios más genéricos que hay en las ciudades, por lo que seguramente veamos esta característica primero en este tipo de edificios y no en los grandes, clásicos y principales de cada ciudad. En un futuro podrían venderse nuevos productos que tengan referencia con el soporte vital, que estaría próximamente a ser implementado en el universo persistente, como por ejemplo el oxígeno. Podría darse que una nave tenga que abastecer de oxígeno a otra, quizás. Nos dicen que se trabaja en ello, pero aún no hay fecha estimada para implementarlo en el universo persistente. Esto también nos comentan que tiene relación con trabajos que se están haciendo en la refinería, pero no quieren adelantar mucho más del tema. Entienden que hay problemas con el sistema de party y la imposibilidad de ver a otros amigos cuando estos intentan jugar juntos. Saben que deben solucionar este tema y es algo que van a abordar. Probablemente esto sucederá en el transcurso del año, pero no en lo inmediato. Se pregunta por qué CIG no pone como prioridad naves viejas que aún no están volables y por las cuales la gente ha pagado mucho dinero. La respuesta es que bueno, alguien acorde a responder esto sería John Crew, pero bueno, no está presente, por lo que aclaran que muchas de las grandes naves que aún no salieron volables luego de tantos años, en general no serían divertidas hoy en día, dado que bueno, hay diferentes factores como por ejemplo solamente la implementación de un sistema estelar, o tampoco está desarrollado por completo el juego multiplayer, pero cuando lleguen más sistemas u otras características vayan avanzando, esas naves tendrán otra prioridad y comenzará su desarrollo activo. Se está evaluando que los jugadores puedan colocar marcadores en lunas y planetas y una vez que lo hagan puedan compartirlos con otros jugadores. Se trabaja intensamente en todo lo relacionado a la carga y se continúa actualizándola. También hay planes para que los jugadores puedan adquirir contenedores y en estos guardar todo tipo de ítem. Cuando se hizo mención a si en el parche 3.19 habría nuevamente un borrado de dinero o de reputación e ítems, no se obtuvo una respuesta precisa al respecto, por lo que de momento este tema seguirá siendo una incógnita. Por último, confirman que las naves podrían cerrarse, abrirse, bloquearse o desbloquearse a distancia. Esto sucederá cuando la gestión de recursos en las naves esté activa en el universo persistente y ya algo avanzada. Bueno, gente linda, ¿qué les pareció toda esta información? ¿Qué les deja a ustedes? ¿Cuál es su opinión? Como siempre, su comentario es bienvenido al canal. Siéntanse libres de opinar lo que quieran. Todas las opiniones en este canal siempre son respetadas. Ya sabes, como siempre te digo, si este video te sirvió, te gustó, te informó, podés dejar ese categórico like
para valorar el contenido del canal. Obviamente también podés compartirlo con quien quieras y sumarte al canal suscribiéndote y así seguir creciendo juntos luego de tantos años. Ahora sí, encendemos motores, nos vamos nuevamente con rumbo desconocido, pero no sin antes desearles un gran día y una gran vida a todos. Y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, además de legales, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.